Berlín, 9 de julio de 2006. Más de 700 millones de miradas fijadas en una sola pelota, el latido de un estadio que parecía vibrar con la historia. Esa noche debía ser la despedida perfecta de una leyenda, el último acto de un héroe que había llevado a su país a la gloria. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió, y el hombre que estaba a punto de levantar la Copa del Mundo se convirtió en la imagen más impactante del deporte. Zinedine Zidane, a sus 34 años, caminaba hacia el campo sabiendo que aquel sería su último partido. No habría otra temporada, no habría otro mundial. Todo lo que había construido a lo largo de 2 décadas, desde la brillante actuación en la Copa del Mundo de 98, pasando por la victoria en la Eurocopa 2000, llegaba a converger en ese instante. Los medios lo describían como el último gran capitán, y la afición lo veneraba como el rey del fútbol francés, un artista del mediocampo cuyo toque parecía poesía en movimiento. El torneo de 2006 había sido un camino de triunfos para Francia. Tras eliminar a Brasil en cuartos de final y a España en semifinales, el equipo se encontraba frente a Italia, 2 gigantes que habían escrito su propia historia en el fútbol. El estadio estaba envuelto en una atmósfera eléctrica. Los cánticos se entrelazaban con los colores tricolores, mientras la gente contenía la respiración esperando el primer suspiro del duelo. Los primeros minutos fueron un sueño para los franceses. Zidane cobró un penal con la elegancia que lo caracterizaba. El balón rozó el travesaño y tras un leve rebote cruzó la línea. El gol resonó como una declaración de intenciones y la celebración se convirtió en la promesa de una victoria segura. Italia, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. En pocos minutos igualó el marcador y el ritmo del partido se volvió una batalla de nervios y resistencia, donde cada pase podía convertirse en un error fatal. Fue entonces, en el minuto 97, cuando el destino decidió escribir una página distinta. Zidane, caminando por el borde del área, se cruzó con Marco Materazzi. Las palabras que intercambiaron se han convertido en mito. Se rumorea que el defensor italiano lanzó una provocación que golpeó la sensibilidad capitán francés. En un instante de furia contenida, Zidane se detuvo, giró y sin pensarlo 2 veces, lanzó un cabezazo que impactó directamente en el pecho de Materazzi. El defensor cayó al césped y el estadio quedó paralizado. El árbitro, sorprendido, tardó unos segundos en decidir. Cuando finalmente alzó la tarjeta roja, la imagen de Zidane abandonando el campo quedó grabada en la memoria colectiva. Un héroe que había escrito su nombre en los anales del fútbol, expulsado en el último partido de su vida, frente a la copa que nunca volvería a tocar. Ese momento, tan breve y tan cargado de significado, marcó el inicio de la caída. Sin su líder, Francia perdió la compostura, Italia igualó y el duelo se decidió en la tanda de penales. Los italianos alzaron la Copa del Mundo, mientras Zidane observaba desde la distancia, incapaz de cambiar lo que había sucedido. En la última escena, la cámara capturó a Zidane caminando solo hacia el túnel, la copa a pocos metros de él, como un rey destronado que se aleja en silencio. Esa silueta, bajo la luz tenue del estadio, resume 20 años de gloria condensados en un solo paso. ¿Qué piensas tú de ese instante que cambió todo? Déjame tu comentario, realmente quiero saber tu perspectiva. Ese mismo silencio que se escuchó cuando el árbitro mostró la tarjeta roja se transformó, en cuestión de segundos, en un eco que recorrió los pasillos del estadio y los hogares de millones de espectadores. Los comentaristas, aún con la voz entrecortada, intentaban encontrar una palabra que describiera la magnitud de lo ocurrido. Algunos hablaban de tragedia, otros de desenlace inevitable. Lo cierto es que en esa fracción de tiempo, la figura de Zidane pasó de ser héroe indiscutible a convertirse en el protagonista de una escena que hasta hoy sigue generando debates apasionados. El impacto psicológico sobre sus compañeros fue inmediato. Los jugadores franceses, acostumbrados a la serenidad de su capitán, sintieron una pérdida de referencia que se reflejó en cada toque del balón. La presión se volvió insoportable y la falta de liderazgo en los últimos minutos hizo que la defensa se desmoronara, permitiendo que Italia equilibrara el marcador y empujara el partido a la temida serie de penales.
Cada tiro desde el punto penal parecía cargar con el peso de la culpa. Una culpa que, aunque no se podía atribuir directamente a un solo individuo, estaba impregnada en la sombra del cabezazo que había destituido al líder del equipo. Mientras tanto, en la grada, los aficionados italianos experimentaban una mezcla de júbilo y asombro. Para muchos, el gol del penal italiano y la posterior victoria en los penales fueron la culminación de una campaña impecable, pero también fueron testigos de un momento que quedó grabado en la historia como el punto de inflexión de la contienda. El rostro de Materazzi, alzándose tras la caída, se volvió icónico. La imagen de un defensor que, sin buscar la gloria, se vio inmerso en una polémica que lo acompañaría por siempre. Años después, la escena del túnel ha sido reproducida en documentales, libros y análisis deportivos. Cada vez que se muestra la silueta de Zidane caminando solo, la cámara se detiene en la copa que yace a pocos metros, como si quisiera recordarnos que el objeto de deseo más codiciado quedó fuera de su alcance. Esa fotografía, en blanco y negro, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del éxito y de cómo una decisión impulsiva puede eclipsar décadas de logros. Sin embargo, la historia no termina ahí. El propio Zidane, tras retirarse, ha hablado en varias entrevistas sobre aquel instante. Ha reconocido que, aunque la provocación de Materazzi fue el detonante, su reacción fue un error de juicio. Ha explicado que en el calor del momento, la adrenalina y el deseo de defender su honor lo llevaron a cruzar una línea que nunca habría cruzado bajo circunstancias normales. Sus palabras, cargadas de arrepentimiento, han servido para humanizar un personaje que durante años había sido considerado casi mítico. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos: ¿qué ha sido de la historia del fútbol si aquel intercambio de palabras no hubiera escalado? Imaginemos por un momento que Zidane hubiese contenido su ira, que la partida continuara con los 11 jugadores de Francia en el campo. Es posible que la táctica del equipo, basada en la creatividad de su mediocampo, hubiera logrado romper la defensa italiana y abrir el marcador definitivo. Tal vez en los últimos minutos, el capitán habría levantado la copa ante una ovación que habría sellado su legado como el único jugador en ganar la Copa del Mundo como capitán, además del título europeo. La hipótesis, aunque imposible de confirmar, nos muestra cuán delgada es la línea que separa la gloria de la desilusión. En el plano más amplio, el episodio de 2006 ha influido en la manera en que se entrena la gestión emocional de los futbolistas. Los entrenadores ahora dedican más tiempo a trabajar la disciplina mental, a enseñar a los jugadores a canalizar la agresividad de forma constructiva y a evitar confrontaciones que puedan derivar en sanciones. El caso de Zidane, con su talento incomparable y su trágico desenlace, se ha convertido en una referencia obligatoria en cursos de psicología deportiva, demostrando que el control de los impulsos es tan crucial como la técnica con el balón. Al mirar hacia el futuro, la figura de Zidane sigue siendo objeto de admiración y análisis. Sus goles, sus pases, su elegancia al tocar el balón son recordados con respeto, mientras que el cabezazo en el minuto 97 permanece como una lección que trasciende el deporte. Cada vez que una nueva generación de futbolistas se enfrenta a la presión de los grandes escenarios, el recuerdo de aquel instante sirve como recordatorio de que la grandeza no solo se mide por los triunfos, sino también por la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Así, la historia del hombre que perdió el mundial en un instante no es simplemente una anécdota de un error, sino un relato complejo que combina talento, presión, humanidad y las consecuencias de una decisión impulsiva. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces, en un momento de ira o frustración, podemos tomar una acción que marque un antes y un después? La pregunta que queda abierta es si estamos dispuestos a aprender de esos momentos y convertir el error en una oportunidad de crecimiento. Si este análisis te ha hecho ver el episodio bajo una luz diferente, si sientes que hay otras facetas que merecen ser exploradas, o simplemente quieres compartir cómo este suceso ha influido en tu percepción del deporte, te invito a dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para seguir construyendo este espacio de debate y aprendizaje.
Y si disfrutaste de este recorrido por uno de los capítulos más intensos del fútbol, te agradecería que le des un me gusta al video y que te suscribas al canal. Así podrás estar al tanto de más historias que exploran los momentos decisivos que han marcado la historia del deporte y la cultura popular. No olvides activar la campanita para que no se te escape ninguna novedad. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis.